Buenas noches, señoras y señores. Soy Philippe Quesada Jassou, gran maestro de la muy respetable Gran Loya de Costa Rica. La Gran Loya de Costa Rica ha decidido iniciar una serie de conversatorios que sean publicadas en relación con los diferentes partidos y las diferentes posibilidades de los partidarios que van a presentarse para las elecciones. El propósito de la Gran Loya es el de facilitar la información, no el de tomar posición por algún partido o candidatura política. Nos preocupan varios temas, entre ellos los de la reactivación económica, la generación de empleos, el sistema de salud, el medio ambiente y la ética, sobre todo en la función pública. Pues consideramos esos temas de intereses nacionales. La noche de hoy nos acompaña el señor Eri Feinstein. Don Eri es el presidente del Partido Liberal Progresista, es máster en economía y un experimentado consultor en política económica, regulación de servicios públicos y desarrollos de negocios. Es además articulista en importantes diarios de circulación nacional como La Nación y El Financiero, entre otros, además de un activo comentarista en redes sociales. Así es. Hoy, Don Eri nos acompaña para compartir con nuestra audiencia sus opiniones sobre el tema económico, en el marco de la campaña electoral del 2022, que oficialmente inicia en el mes de octubre. Don Eliezer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y participar a este conversatorio. No, muchas gracias, don Philippe, por la invitación. Muchas gracias a la Gran Logia Masónica de Costa Rica por el honor de abrirme este espacio. Es un placer estar por acá. Muchísimas gracias. Empezamos de una vez con los temas. Cuando usted diga, a lo que vinimos. Muchísimas gracias. Sí. Don Eri, en términos generales, ¿cómo ve usted la situación económica del país en el contexto de la crisis provocada por el COVID, sabiendo la dificultad que tenía nuestro país antes del COVID y ahora, un año después, esta pandemia? ¿Cómo lo ve usted, don Eri? Bueno, yo creo que la situación económica del país es pésima y empeorando. Y es pésima y empeorando no por el COVID, sino porque ya desde antes del COVID veníamos mal. Veníamos con una economía que cada año crecía menos, una economía que ya no estaba generando suficiente empleo para absorber a las personas nuevas que ingresaban a la mano de obra y por lo tanto el desempleo se nos había vuelto muy elevado antes de la pandemia. Estamos hablando de que los últimos 5 trimestres, o sea, un año y un trimestre antes de la pandemia, el desempleo promedió 12%. Y eso es absolutamente inaceptable para un país. Pero, don Philippe, no era tampoco del último año y medio. Los 10 años anteriores a la pandemia, tuvimos un desempleo promedio del 10%. Y ningún país que se precie de respetable y ningún país que se precie de brindar oportunidades a sus ciudadanos puede aceptar una tasa de desempleo tan elevada por tanto tiempo. Y no hicimos nada. Como país no hicimos absolutamente nada al respecto. Nos cae la pandemia, a algunos políticos irresponsables les cae de maravilla porque entonces dicen, es culpa de la pandemia. Por supuesto. Pero la realidad es que no es culpa de la pandemia. En el 2008-2009, cuando el mundo entró en una crisis financiera, Costa Rica había venido haciendo ciertas cosas bien, por lo menos el manejo fiscal había sido responsable, y entonces llegamos en una posición fiscal fuerte. Lamentablemente se dilapidó. La decisión que se tomó en aquel momento el gobierno de turno fue dilapidar la bonanza financiera, la bonanza fiscal, para tratar de, digamos, surfear la ola de la crisis. Y después pasaron 10 años más en los que seguimos montados en esa ola del gasto público desenfrenado, sin hacer absolutamente nada al respecto.
Y entonces en esa condición nos agarra la pandemia. ¿Qué piensa usted, perdón de interrumpirlo, cuando usted me decía 12% de desempleabilidad antes del COVID? ¿Usted cree realmente que era una cifra tan baja? Bueno, baja, no, por supuesto que no, pero no sé, a mi parecer era más importante. Y eso sin hablar de la economía informal, que en Costa Rica nos caracteriza, ¿no? Claro. Bueno, entendiendo como economista lo que se define por tasa de desempleo, sí creo que era del 12%, pero eso esconde un montón de realidades. Lo primero es que se considera desempleada una persona que no tiene trabajo y está activamente buscándolo. Una persona que no tiene trabajo y no está buscando trabajo no se considera desempleada. Y en Costa Rica teníamos, y ahora a raíz del COVID aún más, la situación de gente que se había dado por vencida. Gente que decía, la situación es tan mala que ni siquiera vale la pena. Para una persona pobre, buscar trabajo es caro. Hay que imprimir currículums, hay que ir a ferias de trabajo, hay que ir a hacer filas, hay que ir a presentar el currículum, hay que ir a entrevistas, hay que pagar bus para llegar a estos lugares, ¿verdad? Y entonces después de cierto tiempo, mucha gente dice, no voy a gastar mi dinero en esto. Y se ponen a ver qué hacen. Y entonces entran en la informalidad y venden lo que sea, venden tiempos, venden ropa hecha en casa, venden empanadas que hace la esposa, lo que sea, ¿verdad? Y caen en la informalidad. Pero en la definición de desempleo, el informal está trabajando, claro, tiene empleo. Entonces, escondemos el subempleo, que es las personas que trabajan menos tiempo del que quisieran o que trabajan, digamos, por debajo de sus habilidades. Un ingeniero o un abogado que maneja maneja Uber, por ejemplo, es una persona subempleada. O una persona que queriendo trabajar tiempo completo solo encuentra trabajo medio tiempo, que es una persona subempleada. Entonces, antes de la pandemia, el subempleo era otro 12 o 15%. Y si a eso le agregamos la disparidad, por ejemplo, entre hombre y mujer, la tasa de desempleo de la mujer es casi el doble que la tasa de desempleo del hombre. Efectivamente. El desempleo juvenil, que la tasa de desempleo juvenil es 3 o 4 veces más alta que el promedio nacional. Y es una tragedia. Lo que tenemos en materia de empleo en Costa Rica es una verdadera tragedia y en eso no tiene nada que ver el COVID. Es que eso es importante entenderlo. Cuando usted tiene, antes de la pandemia, 12,5% de desempleo, otro 12 o 15% de subempleo, y de la gente que sí tiene trabajo, el 47% están en la informalidad, es decir, no tienen acceso a servicios de salud, muchos de ellos no tienen el salario mínimo, no tienen derechos laborales, no disfrutan de las vacaciones como los demás trabajadores, etc. Entonces lo que teníamos en materia de empleo era un verdadero desastre, una verdadera tragedia. Y las acciones del gobierno durante la pandemia, lo único que han hecho es venir a profundizar esa gravedad. Me está hablando ahorita de algo interesante en relación con la juventud y la desempleada en la juventud. Pero ¿cómo puede ser una persona joven justamente a la cual de una vez le vamos a pedir experiencia? Entonces, y es paradoxal, ¿entiendes? Porque si es joven significa que no tiene esta experiencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Es algo complicado? Bueno, el tema es que tenemos una política salarial y unos costos de seguridad social que hacen que para el empleador, aún pagando salario mínimo, tenga que exigir experiencia. Y no es que el salario mínimo sea un buen salario, pero cuando usted le agrega al salario mínimo los costos de la seguridad social, para el empleador es muy caro. Y entonces, si yo lo voy a contratar a usted, don Filipe, y usted me va a costar 1,000 colones la hora, más aproximadamente 500 más de seguridad social, usted me cuesta 1,500 la hora, y usted no tiene experiencia, y usted no tiene estudios, y su capacidad de agregar producto, de dar valor agregado, es de 900 colones la hora, el empleador estaría perdiendo 600 colones por cada hora, ¿verdad? Entonces, es difícil, sí, claro. Es muy difícil. Entonces, tenemos que atacar seriamente el tema de los costos de la seguridad social. La seguridad social se nos ha disparado en Costa Rica. Para empezar, no se cumple la promesa que dice que el seguro de salud es universal.
es decir, que cubre a toda la población. No la cubre cuando usted tiene a la mitad de la gente en trabajo informal. Esas personas no están cubiertas. Las personas desempleadas tampoco están cubiertas porque no están cotizando para la caja. Y entonces usted tiene que más de la mitad de la población costarricense no es cubierta por el seguro de salud. Entonces, los costos de operar la caja se reparten entre un segmento muy pequeño de la población. Si a eso usted le agrega que la caja, la administración de la caja, actúa como que si el dinero creciera en árboles, y que cuando dicen, tenemos a una universidad privada administrando los EBAIS, por ejemplo, en la zona de San Pedro, Curridabat y Tres Ríos, que estaba la Universidad UNIBE, tenemos a la universidad dando el servicio, la satisfacción del usuario es elevada y el costo para la caja es razonable. La caja decide, vamos a quitar ese contrato y vamos a asumir nosotros la administración. Cierto, sí. Y después de hacerlo, revelan que eso va a tener un costo varias decenas de miles de millones de colones mayor. O sea que la caja administrándolo le va a costar al año más de 10.000 millones de colones más caro que habérselo dejado a la universidad privada administrando ese servicio. ¿Y quién tomó la decisión? Y la junta directiva de la caja, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno no entiende? Una junta directiva en la que 3 miembros son nombrados por el presidente de la República y otros 3 miembros son nombrados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales, UCAEP, ¿verdad? Y uno diría, si hubiera una intención de racionalizar el gasto en la caja, con esos 6 ya usted tiene mayoría en esa junta directiva, pero no se hace. La caja decide comprar un edificio para dejar de pagar alquileres, y van y compran un edificio de 6 pisos, 3 de los cuales son parqueo y otros 3 son oficina con acabados de lujo. Pagan los 6 pisos como que si fueran oficinas con acabados de lujo. Los pisos de parqueo son mucho más baratos, pero los pagan al mismo precio. Entonces pagan un sobreprecio. Y encima de todo tienen una advertencia de que ese edificio no tiene las condiciones de infraestructura tecnológica para poder albergar a los funcionarios de la caja. Entonces 1 año y medio después, el edificio sigue desocupado. Y para poder hacerlo utilizable, la caja tiene que invertir $1.200.000 más, por lo bajo. Y todo eso se le pasa a las cuotas de la seguridad social. El costo extra de los EBAIS, el costo extra de ese edificio, todo lo que descubrimos durante la pandemia, lamentablemente los chorizos que hicieron con la compra de mascarillas, la compra de batas para el personal médico, la compra de respiradores, ¿verdad? Todo eso se traslada a las cuotas de la seguridad social. Entonces tenemos un mecanismo para disminuir esas cuotas de la seguridad social, que consta de dos herramientas. La primera es, si los EBAIS administrados por cooperativas o por universidades son más baratos que los EBAIS administrados por la caja, y además en promedio la satisfacción del usuario es mayor, entonces ¿por qué no damos todos los EBAIS en administración para bajar el costo a la caja? Y si eso es exitoso, ¿por qué no damos también las clínicas en administración? Y si eso es exitoso, entonces hagamos la prueba también con los hospitales. Y entonces podemos tener hospitales públicos administrados por cooperativas o universidades o empresas privadas, siguen siendo hospitales públicos. Al ciudadano no le van a cobrar por ir a internarse en ese hospital, más allá de lo que tiene que pagar por cuotas de seguridad social. Pero entonces usted reduce los costos de operación de la caja y traslada eso a las cuotas disminuyéndolas. Eso por un lado. Por el otro lado, la caja tiene una actitud persecutoria. Si usted quiere formalizarse y descubren que usted tuvo actividad informal, entonces en vez de decirle, bienvenido, venga a cotizar para la caja, le dicen, voy a investigar qué fue lo que hizo y lo voy a castigar. Entonces lo que le están diciendo al informal es, no nos interesa que usted se formalice. Quédate informal. Quédate informal, exactamente. Pero si uno, a ver, si hoy tenemos al 53% de los trabajadores cotizando y al 47% en la informalidad, y uno dijera, vamos a invitar a todo el mundo a cotizar, sin multa, a investigar lo que hizo para atrás, borrón y cuenta nueva. A partir de hoy, usted viene y se inscribe y empieza a pagar, pero a partir de hoy.
Y entonces, si usted pasa del 53% de trabajadores cotizando al 75 o al 80% de trabajadores cotizando, imagínese la cantidad de dinero extra que eso significa para la caja. Por supuesto. Y entonces usted puede otra vez bajar las cuotas, ¿verdad? Bajar las cuotas sin afectar los ingresos de la caja. Pues si usted tiene un 25% de trabajadores nuevos cotizando y baja las cuotas un 5%, un 10%, los ingresos de la caja van a crecer, ¿verdad? Pero vivimos en un país en el que estas medidas de sentido común son lo más poco común que encuentra uno en la propuesta, sobre todo de partidos políticos de izquierda como el que nos gobierna, ¿verdad? Que son estatistas y que creen que todo lo tiene que resolver el Estado, administrando el Estado absolutamente todo, cuando tenemos pruebas irrefutables de que el Estado es un mal administrador. Las estadísticas de los bancos públicos y privados nos muestran que un 70% de las pymes no llegan a su quinto o sexto año de funcionamiento. En su opinión, don Eliezer, ¿cuál debe ser el papel de Banca para el Desarrollo en ayudar a que los emprendimientos logren a consolidarse? Don Philip, no es tanto un asunto de cuál debe ser el papel de la Banca para el Desarrollo. El papel de la Banca para el Desarrollo es precisamente facilitar que los emprendimientos prosperen. La razón por la que Banca para el Desarrollo no funciona en Costa Rica, y tiene más de 15 años aprobada la ley, y ya se le han hecho, si no me equivoco, 2 reformas o 3, y sigue sin funcionar, es porque la Banca para el Desarrollo ha sido secuestrada por los bancos del Estado. En vez de permitir otros canales de distribución de los dineros, se canalizan por medio de los bancos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted llega con un proyecto a un banco estatal, a un banco comercial del Estado, si ellos ven que usted tiene capacidad de pago, no le van a ofrecer Banca para el Desarrollo. Si ellos ven que su proyecto es bueno y que usted puede generar rentabilidad, lo van a tratar de pasar a un crédito comercial, porque en Banca para el Desarrollo los bancos comerciales prácticamente no ganan dinero. Entonces, ¿para qué le ofrezco yo a usted un crédito de Banca para el Desarrollo si le puedo ofrecer un crédito comercial? Entonces, en los países donde la Banca para el Desarrollo tiene éxito, se utilizan canales alternativos. Se utilizan, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito regionales, donde la gente conoce a la gente local. Muchas veces son créditos pequeños, lo que se necesitan, créditos de $500, créditos de $1,000, 300,000 colones, 600,000 colones, y ponerse a hacer todo un estudio de garantías y todo, no tiene ningún sentido. ¿Qué garantía va a ofrecer una señora que lo que necesita es una máquina de coser para ponerse a vender ropa? Que va a hipotecar la casa por 250,000 o 300,000 colones, no tiene ningún sentido. Asumiendo que es dueña de la casa, porque si no es dueña de la casa, no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y entonces muchas veces en los países en los que esto tiene éxito, hay juntas de crédito en los lugares donde la gente necesita el financiamiento, que conocen a las personas y que dicen que esta es una persona ordenada, etcétera. Si le damos un poco de asesoría, el crédito de 300,000 colones lo pagan 6 meses y se le da el crédito. Y es mucho más exitoso eso que poner al Banco Nacional a burócratas en un edificio en el centro de San José, un edificio de 17 pisos. Está muy bonito, ¿no? Me imagino, tengo... Entonces, por lo menos de exterior. Sí, tengo muchos años de no ir. Mi primer salario me lo depositaban ahí, yo tenía que ir a hacer fila. Los viernes eran 2 horas de fila para poder cambiar el cheque. ¿No? Buenos recuerdos. Sí, no tan buenos. Después, dichosamente, empezó la banca privada y pasé todo a banca privada y me evité esas filas, ¿verdad? Y hablando, perdón, don Eliezer, hablando de los empresarios, ¿no creen ustedes que los empresarios son secuestrados por los bancos? ¿En qué sentido? En el sentido que es muy difícil aquí en Costa Rica para poder tener un préstamo. Los requisitos son increíbles. Mira, por ejemplo, conozco personas que al final del 2020 quisieron sacar un préstamo porque no pudieron trabajar todo el 2020, no tuvieron entrada, entonces, al final del año, un montón de deudas. Quieren hipotecar la casa para lograr tener un préstamo para sobrevivir
y le preguntan las entradas que tuvieron en 2020. Sí. Pero hacen el préstamo justamente porque no tuvieron entradas. Así es. Entonces, a eso voy secuestrado, ¿no? Porque, Sí. ¿cómo se puede hacer en este caso? Ahí hay que hacer cambios regulatorios, porque ese problema proviene de la regulación, de la SUGEF, que exige ese ridículo de garantía real y además prueba de ingresos. En los países desarrollados es muy común que las personas hipotecan su casa para capital de trabajo, para irse de viaje. ¿Por qué? Pues si usted tiene una casa que vale $150,000 y usted lo que necesita es un préstamo de $25,000 y usted sabe que usted puede perder la casa Por los $25,000, o sea, va a perder $125,000, la mayoría de la gente paga bien. ¿Verdad? Me imagino. Y cuando entran en problemas los créditos, usualmente es cuando los bancos pierden de vista cuál era el objetivo del crédito y entonces se autoengañan y dicen, bueno, su casa de $150,000 se la voy a valorar en $300,000 y le voy a prestar $240,000, el 80%. Wow, ¿qué banco es eso? ¿Qué cree usted que fue la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos? Ese fue el origen. Sí. Ese fue el origen. Casas sobrevaloradas con avalúos ficticios, sí. que los bancos les prestaban dinero sobre garantías irreales, porque ya dejaron de ser garantías reales. Perdón, pero cosas que no pueden pasar en Costa Rica. En Costa Rica sí pasan, porque muchas veces, o sea, los bancos, yo estuve en el negocio inmobiliario. Yo hice durante 15 años desarrollos inmobiliarios en el país y uno se daba cuenta. Cuando el proyecto le gustaba al banco, los peritos llegaban y valoraban esos apartamentos por encima del valor de mercado. Y cuando el banco no le gustaba el proyecto, venían y los valoraban más bien muy por debajo del precio de mercado. Y ya con eso a uno le decían, ¿le vamos a dar plata o no le vamos a dar plata para construir? Si el valor del perito era muy bajo, ya uno sabía que ese banco no le iba a servir a uno, ¿verdad? Pero sí, los bancos hacen eso, por supuesto que sí. Pero hay un tema regulatorio, don Filipe, y ese tema regulatorio hay que revisarlo, ¿verdad? Porque hay créditos que se basan en su capacidad de pago. Cuando usted tiene un negocio caminando durante 15 años y usted llega a pedir un crédito y su garantía es su capacidad de generar ingresos. Por supuesto. Y sobre todo porque usted quiere el crédito para hacer crecer el negocio, ¿verdad? Cuando usted llega con un negocio nuevo en el que usted no tiene experiencia, no le pueden pedir demostración de ingresos. Ahí le tienen que pedir un crédito, una garantía real, porque el banco no sabe al final de cuentas si usted va a ser bueno en ese negocio. Entonces el banco tiene que protegerse. Entonces ahí sí tiene sentido pedirle una garantía real que en caso de que usted falle en su negocio, el banco pueda resarcirse, ¿verdad? Pero aquí pedimos las dos cosas simultáneamente. Y entonces se da la situación de la gente en la industria turística en este país que no tuvo ingresos en el 2020. ¿Cómo hacen? Y van y piden un crédito para sobrevivir y les dicen que no porque no tienen ingresos. Y entonces, ¿de qué se trata? Sí. Pero hay un tema regulatorio. Perfecto. Don Eliezer, para todos es una realidad que existe una desarticulación institucional y una duplicidad de funciones en algunas entidades del Estado, como en el caso del MAG, del CNP, de INDER, de INTA. En un evento del gobierno de su partido, ¿cómo atendería puntualmente este caso que afecta el sector del agronacional? Bueno, qué bueno que me lo pregunta, porque de hecho el Partido Liberal Progresista ha presentado ya propuestas para fusionar entidades en varios sectores. Una de ellas es el sector agrícola. Si mal no recuerdo en este momento, en el sector agrícola, aparte del MAG, hay 9 o 10 instituciones que yo llamo instituciones satélite. Cada una tiene un director ejecutivo o un presidente ejecutivo, tienen una junta directiva, pero además cada una de esas entidades tiene un departamento de proveeduría, un departamento de recursos humanos, un departamento legal, etc. Entonces usted tiene, no es duplicación, usted tiene 10 o 11 instituciones haciendo lo mismo, cuando muchas de esas funciones las podría cumplir el MAG. Entonces si usted fusiona estas entidades
hacia el ministerio de regreso, le vuelve a dar al ministerio las potestades, se elimina un montón de burocracia. No se elimina los puestos públicos donde se brinda el servicio. El servicio fitosanitario tiene que existir, el servicio, el SENASA, por ejemplo, el servicio que brinda el SENASA tiene que existir. Pero ¿por qué tienen que tener su propio director ejecutivo? ¿Por qué tienen que tener su propia estructura burocrática? Entonces usted puede fusionar todo eso en uno solo, y nosotros tenemos esa propuesta. De la misma manera que tenemos una propuesta para crear un Ministerio de Economía, donde se fusione el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Económica y la parte de fomento económico del Ministerio de Economía. Entonces, en vez de tener 3 ministerios con 3 ministros y 9 viceministros, usted va a tener un ministro, que además se le acaba el problema de definir quién es el coordinador de la política económica del gobierno, porque usted va a tener un ministro o ministra poderoso o poderosa en economía, que es el encargado o la encargada de la política económica del gobierno. Lo mismo hemos propuesto hacer, crear un ministerio de la producción, que de hecho esto involucra al MAG. En Costa Rica hay un montón de entidades que se dedican a lidiar con actividad productiva. El Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Turismo, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Son entidades que lo que hacen es lidiar con diferentes manifestaciones de la actividad productiva. Y la dispersión que tenemos hoy, no solo que tenemos 4 ministros y presidentes ejecutivos, y tenemos 2 juntas directivas, y tenemos un montón de burocracia redundante, sino que además el proceso de formulación de política pública es nefasto. El ejemplo que yo siempre doy: si un porcicultor siente que no puede competir con el producto importado, ¿por qué? Porque producir cerdo en Costa Rica, no solo cerdo, producir en Costa Rica es muy caro. Los costos de producción son muy elevados. Van, hacen una protesta, se reúnen con el ministro de Agricultura, le presentan la situación y el ministro dice: sí, tienen razón, ustedes no pueden competir, por lo tanto vamos a subir el arancel, es decir, vamos a encarecer el producto importado. El productor, el porcicultor, se va feliz para la casa porque dice: bueno, ahora ya voy a poder vender cerdo nacional porque el importado va a ser más caro. Pero ¿se resolvió el problema de fondo? No, el problema de los costos elevados sigue siendo el problema de los costos elevados. Al día siguiente vienen los representantes de la industria alimentaria y llaman a la ministra de Industria, y vienen los representantes de los restaurantes y llaman al ministro de Turismo o al presidente ejecutivo del ICT. Mire, la decisión que tomó su gobierno me encarece a mí mi insumo básico, porque en la industria alimentaria hacen jamón, mortadela, salchichón, chorizo del bueno, no el de la cochinilla, ¿verdad? Chorizo del que se come. Y en los restaurantes utilizan eso como insumo para producir almuerzos y cenas, ¿verdad? Y desayunos. Y entonces van donde la ministra de Industria y Comercio o van donde el ministro de Turismo y le dicen: mire, la decisión que tomó su gobierno me encareció mi insumo. Y como me encareció el insumo, yo tengo ahora que elevar los precios de mis productos. Entonces, comer en restaurantes va a ser más caro, comprar salchichón va a ser más caro, ¿verdad? Y tenemos un agravante, y este es un dato verídico: el salchichón es la proteína animal más consumida en el 10% de la población de menores ingresos del país. Porque es... Por el costo, ¿no? Por el costo. Claro. Es la proteína animal más barata que hay. Claro. Y entonces, el que termina pagando los platos rotos de una política equivocada del Ministerio de Agricultura es el consumidor más pobre. Pero con todo respeto, ¿no cree que es siempre así? Siempre ha sido así, no es de este gobierno. Por eso, si usted fusiona todas estas entidades en un ministerio de la producción, ¿qué va a pasar? El porcicultor igual se va a quejar: mis costos son muy elevados. Va a ir donde la ministra de la producción con ese mensaje. Y la ministra va a decir: si yo subo el arancel, mañana vienen los restauranteros, mañana vienen los industriales a reclamarme a mí, porque yo ahora soy la ministra de la producción, ya no soy solo la ministra de Agricultura.
Y entonces tengo que darle una solución al porcicultor que no me meta en problemas con el industrial y con el restaurantero. Y entonces la obliga a pensar en cómo hace para reducir los costos de producción. Y de pronto se convierte la ministra de Economía en una champion, ¿verdad? Una promotora de políticas que reduzcan los costos. Por ejemplo, metámosle competencia al ICE para reducir los costos de la electricidad. Recope. Perdón. Recope. Recope, cerremos Recope, porque eso solo es costo agregado para un combustible que no se produce en Costa Rica. Recope lo único que hace es importar. ¿Para qué tenemos toda esa estructura burocrática? ¿Verdad? También se va a convertir en una defensora, una promotora de que la caja reduzca los costos de la seguridad social. Y entonces de pronto usted tiene a una persona, una ministra poderosa, una ministra de la producción, promoviendo que las demás entidades del gobierno adopten políticas públicas conducentes a mejorar la competitividad del productor costarricense. Eso nunca va a suceder mientras usted tenga a un encargado de agricultura, una encargada de industria y comercio, otro encargado de restaurantes y hoteles y otro encargado de pescadores. Porque entonces cada uno lo que va a hacer es defender a su sector en vez de defender el interés nacional. Y por eso, como decía, el Partido Liberal Progresista es el único que ha presentado las propuestas con detalles para crear el Ministerio de la Producción, para crear el Ministerio de Economía, que no es crear, es fundir las demás entidades en un Ministerio de la Producción, fusionar el Ministerio de Hacienda, el de Planificación y el de Economía en un Ministerio de Economía, y algunas otras entidades, las superintendencias. En Costa Rica tenemos, es una proliferación de entidades supervisoras que terminan encareciendo el costo, ¿verdad? El MOP, que tiene el MOP y los consejos, y hoy en día el MOP es un cascarón, porque los consejos tienen todas las funciones que antes cumplía el MOP. No mejoró la ejecución de la obra, no mejoró el transporte público, la regulación del transporte público. Lo que sí es que se multiplicó el gasto, porque ahora usted tiene toda la estructura burocrática del MOP, más la del CONAVI, más la del COSEBI, más la del Consejo de Concesiones, más la del Consejo de Transporte Público. Pero justamente, para retomar una palabra suya de las instituciones satelitales, como dijo usted, ¿no cree usted más bien que esta creación de entidades satelitales no tenían un fin político o diría yo electoral? Tenía un fin de colocar amigos, que esa ha sido siempre la mentalidad de los políticos estatistas de todo signo en Costa Rica, y de todo, cuando digo todo signo son dos: socialcristianos y socialdemócratas. Costa Rica hay socialdemócratas verde y blancos y socialdemócratas rojo y amarillos, y hay socialcristianos. Y todos los gobiernos de esos partidos se han dedicado a crear instituciones para poder cumplir favores políticos. Entre más instituciones hay, a más amigos puedo yo colocar. Entonces yo cuando hablo de estas propuestas, yo siempre hago digamos, el comentario en son de broma. Yo soy economista. Yo no debería de fusionar los ministerios de economía, al contrario, yo debería de crear 7 ministerios diferentes. Entonces yo tengo un ministerio de ingresos, un ministerio de gastos, un ministerio de economía, un ministerio de planificación económica, un ministerio de fomento económico, un ministerio de comercio exterior, un ministerio de comercio. Tengo 7 ministros y por lo menos unos 15 a 21 viceministros. Y ya coloqué a todos mis amigos economistas. ¿Pero quién tiene que pagar todo el costo? Ah, la ciudadanía. Por eso, nuestra propuesta es fusionar las entidades donde hay duplicaciones, ni siquiera son duplicaciones, son multiplicaciones del gasto. Pero nosotros como Partido Liberal Progresista no tenemos compromisos como los que tienen los partidos políticos tradicionales. Y por eso nos atrevemos no solo a decir estas cosas, sino también a hacerlas. Porque no llegaremos al poder con esos compromisos. ¿Usted cree que son esos compromisos que tienen los partidos atados? Absolutamente, absolutamente. Usted lo ve. Usted lo ve en la conformación de los equipos de campaña de los candidatos.
De una vez ya se van perfilando quién va para acá, quién va para allá, quién pasó tantos años en tal ministerio y se perfila. Usted lo ve. Y usted ve además en las propuestas que usualmente lo que promueven son cambios cosméticos. No sé si usted recordará cuando se le cambió el nombre, que no fue hace tanto, al IDA, al Instituto de Desarrollo Agrario, se le cambió el nombre a INDER, Instituto de Desarrollo Rural. La misma mona con diferente vestido. Se quedó mona. Ya ese truco lo habían hecho antes, porque cuando yo era niño se llamaba ITCO, Instituto de Tierras y Colonización. A mí me tocó hacer un gran trabajo en primaria o a principios de secundaria sobre el ITCO, la maravilla de la reforma agraria del ITCO. Y la reforma agraria del ITCO fue para favorecer a los políticos amigos de los poderosos. Y entonces de pronto usted se encuentra con que políticos famosos de este país, expresidentes de Banco Central y exsecretarios generales de partidos políticos que han gobernado, de pronto aparecen con una parcela de 400 hectáreas frente al mar. Qué lindo, qué lindo. Ah, muy lindo, claro. Comprada a un precio ridículo porque era de la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, al ITCO le cambiaron el nombre a IDA, nada cambió. Después le cambiaron el nombre a INDER, nada cambió. Pero ese es el tipo de reformas que promueven los socialdemócratas en este país, ¿verdad? Cambiémosle el nombre, tal vez cuando le cambiemos el nombre la cosa vaya a funcionar. Luis Guillermo Solís, don Filipe, él en campaña habló de las hermanitas perversas del CONAVI y sus hermanitas perversas, así decía él cuando hablaba de los consejos del MOP. Y decía que los iba a cerrar. Y cuando llegó al poder mandó un mamarracho de proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, cambiándole el nombre al CONAVI por Instituto Nacional de Infraestructura, dándole más poder, dándole más dinero y dándole más libertad para que contratara el personal que se le pegara la gana. Esas son las reformas que promueven los socialdemócratas en este país. Eso no podemos seguir por ese camino. El país está quebrado, el gobierno está quebrado. Tenemos que actuar responsablemente para generar ahorros, para poder reducir el costo de operar un gobierno, y esa es la única vía para poder reducir los impuestos. Sin abrir un boquete fiscal, ¿verdad? Yo necesito bajar el costo de operar el gobierno para poder bajar los impuestos, ¿verdad? Pero además, si yo fusiono entidades, el trámite de los permisos se vuelve mucho más sencillo. Porque hoy, cuando usted necesita, no sé, un permiso de construcción, y usted tiene que ir al BAMBI, al INBU, al Ministerio de Vivienda, tiene que ir a todas partes. Bueno, si usted fusiona todo eso bajo un mismo techo, hay una ley en Costa Rica que dice que no le pueden pedir la misma cosa 3 veces. Entonces, ya no tiene que presentar 3 personerías jurídicas. Ya no tiene que presentar 3 copias de los mismos planos, porque lo va a presentar todo en el mismo lugar. Pero de esta cosa que habían hablado hace un par de años, bueno, más bien creo que fue del tiempo del gobierno de doña Laura, en relación con el gobierno digital, que podremos hacer justamente todos esos trámites que me está hablando usted de manera digital. Sí. ¿Qué pasó con eso? Porque... Bueno, por ejemplo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos dirigió ese programa para lo que era construcción. Y efectivamente digitalizaron los trámites que se hacen en el colegio. Lo que pasa es que la mayoría de las municipalidades no dicen que no tienen la capacidad. Entonces, si usted tiene la suerte de construir en alguna de las municipalidades que sí están conectadas al sistema del colegio, usted presenta en el colegio y eso le llega automáticamente a la municipalidad, y a la IA, y al Ministerio de Salud, y a todos los demás. Entonces, sí se creó una ventanilla única, pero esa ventanilla única solo funciona donde a las municipalidades se les pega la gana que funcione. Entonces, terminamos haciendo cambios o programas que podrían ser muy buenos, pero no hay una decisión política de verdad llevarlos a cabo. ¿No cree usted que tal vez depende de un fenómeno que nosotros en el país no tenemos una visión a largo plazo? Siempre queremos hacer algo como para tapar. Bueno, es lo que yo pensé, por ejemplo, en esta reforma fiscal, que siempre pensé que era como una curita
Es una curita. Pero una curita con si tengo la jugular cortada no me va a servir un par de días. Entonces, ¿no cree usted que en el país falta justamente esta proyección de ver el país más allá de estos 4 años, más allá? Absolutamente, absolutamente. La política tradicional costarricense es una política del canje y el cambalache. Es qué te doy y qué me das a cambio para poder patear la bola para adelante y salir estos 4 años más o menos bien. Y no hay, desde hace mucho tiempo, no hay una visión de largo plazo, que es precisamente lo que proponemos en el Partido Liberal Progresista. Es cómo adaptamos la estructura del gobierno para el largo plazo, para una Costa Rica dinámica, pujante, que crezca rápidamente, donde el sector productivo vuelva a ocupar el sitial de honor que tiene que tener en el esquema económico del país. Es que hemos creado tanta institución y le hemos dado tanta importancia, y me refiero filosófica y moralmente, tanta importancia a las entidades públicas, que finalmente hemos terminado despreciando al productor, hemos terminado despreciando a la empresa privada. La vemos como enemiga. Yo no, voy a dejar de hablar en plural, en primera persona al plural. La ven los estatistas como enemiga a la empresa privada, como un mal necesario. Y entonces, como un mal necesario, hay que ponerle todos los obstáculos posibles. No tantos para que se muera, porque es necesario, pero los suficientes para que no sea muy pujante y no sea muy dinámica, porque es un mal, ¿verdad? Así la ven los políticos estatistas de este país. Y tenemos que volver a aquellos tiempos donde se entendía que sector privado y sector público eran una yunta de bueyes, y los bueyes tienen que jalar parejo para que el país vaya para adelante. Y la única forma que tiene el sector público de jalar parejo con el sector privado es simplificándose y quitándose del camino, dejando de obstaculizar al sector privado, convirtiéndose en un facilitador de la actividad productiva. Yo creo que nadie en Costa Rica, sí, hay 5 personas, pero prácticamente nadie en Costa Rica quiere que el Estado deje de dar educación pública. Nadie quiere en Costa Rica que el Estado deje de dar servicios de salud, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay formas mucho más eficientes de hacerla. Estamos destinando casi el 8% del PIB a la educación, y desde que lo estamos haciendo la calidad de educación viene de picada. La salud, bueno, ya hablábamos antes, ¿verdad? No cubre ni a la mitad de los trabajadores, el seguro de salud. Entonces, hay mejores formas de hacerlo para que estos servicios sean potenciadores de las oportunidades para las personas, en vez de obstáculos como lo son hoy. Hoy el sistema educativo se ha convertido en un obstáculo para que las personas obtengan un trabajo. A nivel educativo, como viene usted de mencionar, ¿cuáles son las propuestas suyas? Porque yo lo que veo principalmente con esta pandemia que sufrimos durante ya casi 2 años, vemos el desarrollo de la virtualidad. Entonces vemos las clases suspendidas o que se hacen virtualmente, entonces se quieren ofrecer computadoras y todo, pero me pregunto siempre, ¿habría en todo Costa Rica electricidad y sobre todo internet que permita a esos estudiantes de seguir las clases? No lo había, don Philip, y ya lo vimos durante la pandemia, que resultó muy evidente, sobre todo el tema del internet, de electricidad en casi todo el país, sí. Pero internet hay unas carencias enormes. Y no solo hay unas carencias enormes, sino que tenemos los recursos para resolverlos y no lo hacemos, porque SUTEL tiene 400 millones de dólares guardados para eso, ¿verdad? Y SUTEL cayó en una, o Fonatel, cayó en una modorra en la que los proyectos no se desarrollaban como tenía que ser. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tenía la obligación de definir la política pública. ¿Qué quiere decir eso? El MISIT es el que le tiene que decir a Fonatel cómo invertir el dinero. Y si no lo hace y si no define los parámetros, a quién sí le puede dar internet gratuita y a quién le tiene que cobrar parte del servicio, etcétera. Si no lo hace el MISIT, Fonatel no lo puede inventar. Entonces caímos en una situación en la que el dinero está, pero no se usó antes de la pandemia, ¿verdad? Pero yo creo que
el sistema educativo lo tenemos que ver de una manera más integral. En Costa Rica hemos querido creer que todo el mundo tiene que completar una educación académica para ir a la universidad. Y los países exitosos, Alemania, Corea, Francia, lo que nos enseñan es que se necesita una educación técnica muy fuerte para la mayoría de la población y una educación académica muy fuerte para los que tienen la vocación de continuar con estudios superiores. No tiene sentido agarrar a un muchacho de una zona rural que sus perspectivas de vida son seguir en esa zona rural y tratar de darle una educación académica. Tampoco tiene sentido mandar al INA a ofrecer secretariado ejecutivo en Upala, donde no hay empresas que contraten secretarias ejecutivas, ¿verdad? Entonces, adecuar la oferta técnica, pero fortalecerla. Y no tenemos que inventar la rueda, ¿verdad? No tenemos que inventar el agua tibia. Podemos pedirle la asesoría a Alemania, que tiene uno de los mejores, si no el mejor sistema de educación técnica del mundo, y donde salen técnicos graduados que obtienen niveles de ingresos muy respetables. Tenemos que dejar de ver al técnico como una persona que gana mal, ¿verdad? Yo personalmente he conversado con el embajador de Corea del Sur. Usted no sabe cómo sufre el embajador viendo lo que está pasando en Costa Rica, viendo lo que se hizo aquí durante la pandemia, y que el gobierno no le quiera pedir ayuda a su gobierno. Él me lo dijo por ahí de mayo del año pasado, recién empezando la pandemia, a los 2 meses, y me dijo, amigo, me dice, en Corea cerramos las escuelas 15 días y ya están de regreso los muchachos. Corea pegada con China, que era el epicentro de la pandemia. Cerramos las escuelas 15 días. Yo llamé al Ministerio de Educación a ofrecerles una explicación de qué fue lo que se hizo en Corea y por qué están teniendo éxito y los niños van a la escuela y las medidas que se tomaron, etc. Dice, están condenando a los niños costarricenses a perder otro año más. Y efectivamente, así fue, ¿verdad? Y Corea también tiene un muy buen sistema de educación técnica. Y ahí está el embajador que quiere ayudar y este gobierno que no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, hay que hacerle un cambio de enfoque a la educación. Hay que desarrollar la educación técnica con esa visión de una educación para brindar oportunidades de verdad y sobre todo brindar oportunidades al montón de jóvenes que en los últimos 20 o 25 años no terminaron la educación formal y que hoy no tienen acceso a los mejores trabajos porque en los mejores trabajos les exigen un nivel técnico elevado o nivel de inglés o ingeniería o matemática o alguna cosa así por el estilo, ¿verdad? No podemos seguir pensando en 2 Costa Ricas que se mueven diferente, donde en una las personas que estudiaron en la universidad y sobre todo títulos en las áreas técnicas de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, las matemáticas, las ingenierías, y que hablan idiomas, ahí hay prácticamente empleo pleno y de buen nivel, bien pagado, y el resto de la población que no tiene oportunidades. Donde ahora en la pandemia el comercio prácticamente fue borrado durante medio año y es una de las principales fuentes de empleo precisamente para las personas que no tienen aquel nivel de cualificaciones. Y entonces, ¿a dónde consiguen trabajo? Entonces, hay que hacer una reforma educativa importante, estamos trabajando en esa propuesta, pero en esa dirección, de entender que para dar oportunidades a las personas se necesita una educación técnica muy fuerte, y en el momento en que logremos entender eso, vamos a poder concentrar recursos en la educación académica, que no va a ser para toda la población, y poder elevarle el nivel, porque hoy por hoy la educación académica en secundaria en Costa Rica es muy pobre. Pero para regresar a este término que usted mencionó de 2 Costa Rica, ¿no cree que hay mucha diferencia entre la Costa Rica de las universidades y la Costa Rica de los colegios o escuelas? Los recursos que están atribuidos
Claro. a las universidades y los recursos que están dados a los colegios, a donde los pupitres son malos, donde el cielo hay goteras. No sé, ¿qué podemos hacer por eso usted? Lo ha señalado la OCDE, que ha dicho que proporcionalmente hablando, la cantidad de recursos que se destinan a la educación superior para la cantidad de estudiantes que tienen las universidades es una exageración. Costa Rica tiene dos segmentos fuertes, la educación primaria y la educación universitaria. La secundaria está completamente abandonada y la preprimaria, la infancia temprana, prácticamente no existe. Y la OCDE lo ha dicho, no hace falta destinar más recursos. Lo que hay que hacer es redistribuir los recursos que ya hay para ubicarlos donde se necesitan. Por ejemplo, uno de los principales problemas en educación primaria es que los niños entran sin saber leer y escribir. Y entonces arrastran problemas de lectoescritura muchas veces hasta el tercer grado. Eso quiere decir que el niño pasó primero, segundo y tercero sin aprender contenido porque apenas está aprendiendo a leer y escribir. Cuando en los países desarrollados, y no solo en los desarrollados, en los países con sistemas educativos buenos, el niño entra a primaria ya sabiendo leer y escribir. Y entonces entra a recibir habilidades y técnicas de investigación y contenido desde primer grado. Entonces hay que destinar un poco de esos recursos de primaria hacia la educación preprimaria, sobre todo la infancia temprana, pero también hay que destinar recursos de la universitaria hacia la secundaria. Si usted mejora la secundaria, esos estudiantes llegan a la universitaria mucho mejor preparados y entonces no necesitan tanta plata las universidades para levantarles el nivel. De la misma manera que si usted destina recursos a la infancia temprana, esos niños llegan a primaria bien preparados y no hace falta invertir tanto en ellos para enseñarles a leer y escribir, ¿verdad? Y tenemos una ventaja, don Filipe. La dinámica poblacional cambió. Desde hace por lo menos unos 10 o 15 años, cada año entran menos niños a primaria, a primer grado, que el año anterior, porque cada vez nacen menos niños en Costa Rica. Y entonces ya no es necesaria aquella gran inversión que se hacía en infraestructura educativa nueva. Hoy lo que tenemos es un montón de colegios con órdenes sanitarias, que hay que arreglarlos o hay que reconstruirlos, pero ya no hay que andar haciendo tanta escuela nueva. Por el contrario, ya están empezando a sobrar y ya uno puede empezar a pensar en cómo redestinar esa infraestructura a otras actividades. Y entonces, si redistribuimos los ingresos de la educación o el dinero de la educación, no vamos a dejar a los niños de primaria sin el dinero. Simple y sencillamente vamos a reconocer que cada vez son menos y por lo tanto sobra dinero que podemos dedicar a los segmentos de la educación donde estamos mal. Muchas gracias. Usted ahorita hizo afán de la OCDE, su pensamiento personal en relación con eso, con esta organización. Mire, ¿Pro o contra? Yo tengo una posición ambigua. A mí me parece una buena cosa pertenecer a la OCDE en el sentido de que promueve buenas prácticas de gobierno. ¿Fiscales? No solo fiscales. De hecho, me parece que no promueve tan buenas prácticas fiscales. Me parece que promueve el equilibrio fiscal a cualquier costo y eso no es bueno. El equilibrio fiscal a cualquier costo quiere decir, si usted tiene que subir los impuestos y matar a la actividad productiva para equilibrar las finanzas públicas, hágalo y eso no está bien. Usted tiene que equilibrar los ingresos del gobierno de manera tal que no mate la actividad productiva. Y entonces, en un país como Costa Rica, donde hace 12 años el gasto público y el ingreso público eran más o menos iguales y teníamos las finanzas equilibradas, hoy la brecha, el déficit fiscal, que es la diferencia entre el gasto que está aquí arriba y el ingreso que está aquí abajo, se debe a que el gasto hizo esto, mientras que el ingreso se quedó así. Entonces, si el problema que tenemos hoy de desequilibrio de las finanzas públicas se dio porque el gasto público pasó de ser el 15% del PIB a ser el 22% del PIB en los últimos 12 años, mientras que los ingresos se quedaron en el orden del 14,5%,
Entonces lo que hay que hacer es recortar el gasto. No podemos decir, no, ahora suba 7 puntos porcentuales del PIB de recaudación. Pero sí la OCDE promueve buenas prácticas de gobierno, ¿verdad? En general, lo que pasa es que me parece que Costa Rica decidió entrar a la OCDE en un pésimo momento, cuando ya la economía venía de capa caída. Porque cumplir con los estándares de la OCDE es costoso, y es costoso para el sector productivo, porque hacer todo lo que la OCDE pide cuesta plata, y la plata sale del bolsillo de los ciudadanos y del bolsillo de los productores. Y entonces escogimos un mal momento para ingresar a la OCDE. Ahora ya se hizo y hay que aprovecharlo, pero entonces hay que aprovecharlo para lo bueno que también pide la OCDE. Es que este gobierno escogió cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, la OCDE dijo, Costa Rica hay un problema serio, de que aproximadamente 1/3 de la actividad económica no presenta condiciones competitivas. Falta competencia. Y entonces entre las recomendaciones de la OCDE estaba fortalecer la autoridad de competencia, la COPROCOM, la Comisión de Promoción de la Competencia. Porque la que teníamos era muy débil, tenía una estructura que era muy fácilmente capturable o secuestrable, ¿verdad? Entonces le dieron una nueva estructura más robusta que en teoría le debería permitir una mayor libertad de acción, pero la ley de promoción de la competencia mantuvo las mismas exclusiones que tenía antes. Entonces los sectores que antes estaban excluidos de la competencia siguen estando hoy excluidos de la competencia, entonces no ganamos nada, seguimos teniendo 1/3 de la actividad económica excluida, con una autoridad de promoción de la competencia más fuerte estructuralmente, es decir, más cara, pero sin mayores potestades. Y entonces, ¿qué ganamos? Ganamos más gasto público, eso sí, clarito, más gasto público. El PAC aplaudió como foca, porque ahora puede nombrar, ¿cómo se llama?, comisionados y otro montón de cosas, ¿verdad?, bien pagados. Podemos concluir de eso que en teoría la OCDE sería una buena cosa, pero en práctica no lo es. Bueno, en la práctica del gobierno PAC no lo es y no lo va a hacer. Ahora que ya somos miembros de la OCDE, en un gobierno del Partido Liberal Progresista, aprovecharemos las buenas enseñanzas que nos deja la OCDE para aplicarlas en Costa Rica. Entonces, cuando dice tienen 1/3 de la actividad económica excluida de la competencia, hay que promover la competencia. Hay que abrir el mercado eléctrico para que haya competencia en la generación. Hay que incrementar la competencia en el mercado bancario, porque en Costa Rica las tasas de interés son muy elevadas y una de las razones, no es la única, pero una de las principales razones es porque no hay suficiente competencia en el mercado bancario. La gente dice, qué raro, en Costa Rica tenemos 14 bancos y además hay como 30 cooperativas de ahorro y crédito y este señor dice que no hay competencia. No hay competencia porque tenemos 2 bancos estatales y el Banco Popular, que es público, que son unos elefantes blancos y que son, en economía se estudian diferentes modelos de competencia y entonces ellos son líderes de precios en el mercado. ¿Y cómo lideran en precios? Porque son tan ineficientes que tienen márgenes muy altos. A usted le pagan 3% por depositar su dinero, pero le cobran 14% por prestarle dinero. Y esos 11 puntos, eso es puro margen. Y de ese margen es de donde el banco saca para pagar la planilla. Y de ese margen es de donde el banco saca para generar utilidades. Y en el caso de los bancos públicos, de ese margen es de donde el banco saca para comprar bonos de Hacienda, para convertirse en la caja chica del gobierno. Y entonces, estos bancos son líderes de precios y los bancos privados en Costa Rica son muy vivos, porque en vez de provocar la ira de los bancos públicos bajando las tasas de interés, ellos saben que con solo ser eficientes se pegan a los márgenes de los bancos públicos y obtienen unas ganancias brutales. ¿Verdad? Porque si yo tengo una planilla eficiente
y le pago a usted 3% por depositar su dinero y le cobro 14% por pedírmelo prestado, pero con una planilla pequeñita, tengo utilidades brutales, ¿verdad? Pero entonces la gente me dice, pero con esa cantidad de bancos no se da la competencia. Costa Rica es muy pequeño, no caben más bancos. En serio. ¿Alguien se ha ido a fijar en Panamá? Panamá tiene 1 millón de habitantes menos que Costa Rica y tiene más de 150 bancos. Costa Rica tenemos 14. Claro, Panamá tiene una regulación que invita a la banca internacional a operar en Panamá. Y un agricultor costarricense de cañas, no de caña de azúcar, que también puede ser de caña de azúcar porque en caña se da la caña de azúcar, pero un productor costarricense de cañas o de bagaces puede ir a pedir un crédito en Panamá en dólares al 3%, y aquí en Costa Rica, si tiene suerte, le dan el 8 o el 9%. No teniendo arraigo en Panamá, no teniendo operaciones en Panamá, no teniendo garantías reales en Panamá, va y le ofrecen un crédito del 3, 4%. Aquí en Costa Rica, 8, 9 o 10%. ¿Verdad? Entonces sí se puede tener más competencia en la banca. Y todo lo que tenemos que hacer es ver a los países que hacen mejor las cosas que nosotros. ¿No cree que es justamente debido al hecho que los bancos del Estado se olvidaron que son bancos públicos? No, los bancos del Estado no se olvidaron de que son bancos públicos. ¿Que no debe ser? ¿Cuál es el propósito? Se olvidaron de su misión social. Exactamente, a eso voy. Pero no es porque los bancos lo escogieron así, don Filipe. Es porque los políticos que nos han gobernado durante los últimos 30 o 40 años, y sobre todo los que nos han gobernado en los últimos 12 años, entendieron que la banca es una fenomenal fuente de recursos para financiar el déficit. Y entonces nombran en la junta directiva a yes men, a chichincles, que nada más les levantan el teléfono y le dicen, señor, necesito que suba las tasas de interés, o necesito que este año me genere tanta utilidad y que de esa utilidad me invierta el 50% en bonos de Hacienda. Y entonces siguen siendo bancos públicos, son bancos para financiar el déficit fiscal, ya no son bancos para fomentar la actividad productiva del país. Y entonces, si usted quiere resolver ese problema, en primer lugar, nosotros promoveríamos la venta de uno de los bancos a un banco internacional de primer orden que asuma el compromiso de venir a mantener las operaciones aquí en Costa Rica para competir de tú a tú con el otro banco y con los bancos privados, ¿verdad? Pero además, si de la mano de eso llevamos una política fiscal responsable para eliminar el déficit fiscal, para no estar necesitando todos los años acudir al financiamiento, entonces las utilidades de los bancos ya no son para financiar el déficit fiscal. Y entonces la ley dice que la junta de accionistas del Banco Estatal es el Consejo de Gobierno. Los dueños somos los costarricenses, pero ¿quién nos representa? El Consejo de Gobierno, es decir, el presidente y sus ministros. Entonces, si yo no tengo déficit fiscal, yo le giro la orden como junta de accionistas del Banco Nacional, bajen tasas de interés, reduzcan sus ganancias, pero bajen tasas de interés. No necesito sus ganancias para financiarme mi déficit. Necesito que rebaje las tasas de interés para reactivar la economía. Necesito que rebaje las tasas de interés para fomentar la actividad productiva. Necesito que se enfoque en los pequeños emprendimientos. Pero todo va de la mano. Por supuesto. Si usted no equilibra las finanzas del Estado y no tiene voluntad de equilibrar las finanzas del Estado, entonces usted, Liberación Nacional, usted, PAC, van a necesitar bancos públicos fuertes que generen muchas utilidades con tasas de interés elevadísimas para financiar el déficit. La crisis económica que afecta a las familias también afecta a la seguridad social, puntualmente a las finanzas de la Caja de Seguro Social. ¿Qué medidas visualiza usted deben tomarse para atender el impacto de la pandemia en las finanzas justamente de la Caja de Seguro Social? Un poco lo que comentaba anteriormente, más que el impacto de la pandemia, don Filipe, nosotros tenemos que resolver
los problemas estructurales de fondo de la caja. Porque una pandemia es un evento impredecible y una institución, una entidad responsable puede generar un fondo de contingencias y dependiendo de la magnitud de la crisis, ese fondo de contingencias puede alcanzar o puede no alcanzar y probablemente será necesario en otro evento de esta naturaleza volver a acudir a las finanzas públicas para apuntalar la caja. Claro. Pero si buscamos solidificar las finanzas de la caja, reduciendo los costos de operación de la caja, como decíamos anteriormente, haciendo que todos los EBAI sean administrados por cooperativas y universidades, haciendo que las clínicas sean administradas por cooperativas y universidades, haciendo que los hospitales sean administrados por empresas expertas en administración hospitalaria para hacerla lo más eficiente posible. Entonces reducimos los costos de la caja y podemos trasladar eso a menores cuotas. Si trasladamos eso a menores cuotas y además cambiamos la actitud persecutoria de la caja por una actitud de bienvenida al trabajador y al emprendedor o al empresario informal, entonces aumentamos la matrícula, digamos, de la caja, pasamos del 47% de los trabajadores al 75%, al 80%, al 90%, y la caja va a tener una enormidad de recursos más de los que tiene hoy en día. Entonces, resolvemos el problema de las finanzas de la caja. Y entonces, cuando venga la próxima crisis, la caja por lo menos va a estar en una situación más sólida. No como hoy en día, ¿verdad? Que la caja viene arrastrando problemas desde hace mucho tiempo. ¿Qué hace la caja para resolver sus problemas? Elevar las cuotas. Un día eleva las cuotas para los trabajadores, otro día eleva las cuotas a los empresarios, otro día se las eleva al Estado costarricense. Y si se las eleva al Estado, ¿quién las paga? El mismo trabajador y el mismo empresario. Y entonces el problema nunca se resuelve. El mayor deudor que tiene hoy la caja es el gobierno, porque han subido las cuotas tan brutalmente que ni el gobierno tiene ya plata para pagarlo. Entonces tenemos que parar esa insensatez. Es una locura colectiva lo que están haciendo con la caja. Y eso hay que pararlo. Entonces simplifiquemos la estructura operativa de la caja, reduzcamos las cuotas de la seguridad social e invitemos a la gente a formalizarse sin castigo. Y con eso solidificamos las finanzas de la institución. Muchísimas gracias. En el tema, para terminar, de la ética en la función pública, ¿qué opinión le merecen las opiniones que dicen que la existencia de corrupción en el ámbito público en mucho está fomentada por los corruptores que se encuentran en el sector privado? Creo que es una excusa. A ver, ciertamente para bailar tango se requieren dos personas. Es lo que dice. ¿No? Yo nunca he bailado tango, no sé por eso, es lo que dice. Sí. Pero, mire, ya me voy. Yo veo a los chiquillos hoy en día que van a las discotecas y bailan en pelota o bailan solos. Pero si usted quiere bailar tango necesita una pareja, ¿verdad? Y ciertamente no hay corrupción si no hay corruptor y si no hay corrupto, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que entender, en primer lugar, que está en la naturaleza humana aprovechar las oportunidades. Y hay gente que tiene estándares éticos y dice, estas no son para mí, yo no me meto en eso, y hay gente que no las tiene, ¿verdad? Y eso usted no lo va a poder cambiar. Lo que usted sí puede cambiar son las reglas del juego. Cuando empezó el caso de la cochinilla, los primeros días, lo que nos había revelado la prensa en ese momento eran esfuerzos que hacían las empresas para que les pagaran las cuentas más rápidamente. Y entonces le pagaban una parrillada a los funcionarios del CONAVI, le daban una caminadora a cierta funcionaria, 300,000 colones a aquel. Eran pichuleos, ahí no estaba el grueso de la corrupción. Pero esos pichuleos no existirían si el Estado fuera un buen pagador. Porque todos los que hemos trabajado en el sector privado, todos los que hemos sido dueños de empresa,
sabemos que uno factura y la paga no es inmediata. Todos los clientes le piden a uno, deme crédito, 45 días, 60 días, 90 días. Entonces, si uno le emite una factura al Estado a 90 días y uno sabe que el Estado paga a 90 días, ya no hace falta andar buscando a quién le pago para que me acelere mi pago. Claro. El problema es cuando usted presenta una factura en marzo y le dicen, uy, qué torta, no tenemos presupuesto para eso, hay que esperar el próximo año al nuevo presupuesto. Y entonces usted se queda 12 meses viendo para el ciprés con el trabajo hecho y sin la plata, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a buscar cómo hacer para cobrar, ¿verdad? Entonces usted cambia la regla y usted dice, no, para empezar, no puedo dar una orden de inicio si no tengo la plata para pagar el servicio. Y tengo que asumir el compromiso de pagar las facturas puntualmente. Ahí ya eliminó la primera parte de la corrupción, ¿verdad? Y lo otro es promover la transparencia y la claridad en la contratación pública. Yo me atrevo a decir que esta colusión que se ha dado entre empresas constructoras que se ponen de acuerdo, y ahí es donde está el grueso de la aparente corrupción, vamos a decir aparente para no terminar en la cárcel, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde está el grueso, que es donde las empresas se ponen de acuerdo entre sí para, yo voy a ganar esta, vos vas a ganar la otra. Incluso un mecanismo súper perverso. Participan varias empresas y la que presenta el menor costo comete un error infantil que la descalifica. Por ejemplo, no presentó la garantía a tiempo, presentó la garantía por un monto menor, lo que sea. Cometen un error y entonces quedan automáticamente descalificados y entonces el proyecto se adjudica al que cotizó más caro. Eso no fue por un error. Si esa misma empresa usted la ve ganando otra cotización donde presentó todo bien, no es porque no sabe cotizar, es que presentó una cotización más baja y cometió el error a propósito porque tiene un acuerdo con la otra empresa de vos te dejas esa, pero yo me dejo aquella. Entonces en aquella vos vas a presentar la oferta más barata, pero vas a meter las patas para que yo me quede con la oferta más cara. Y entonces así le suben el costo a la obra, ¿verdad? ¿Qué pasa en Costa Rica, don Felipe? Aquí tenemos para empezar, el propio ministerio, el propio CONAVI ha fomentado esa colusión. El CONAVI saca 30 contratos de mantenimiento por regiones, ¿verdad? Y básicamente le da la señal a las empresas de que si se ponen a apelar, no les adjudican ninguna. Entonces las empresas se ponen de acuerdo y dicen, hay 32 contratos y somos 5 empresas. 2 grandes, 2 medianas y una pequeña. Listo. Nosotros nos vamos a dejar, nosotros los grandes, nos vamos a dejar 12 cada uno. Ustedes los medianos se van a dejar 5 cada uno y el chiquitillo se va a dejar 2. Y se ponen de acuerdo. Y lo otro es que le tenemos miedo, y no es miedo, en realidad esto es parte del proceso de corrupción, le tenemos miedo a la obra grande. Y entonces partimos los proyectos en retazos. Entonces yo siempre hago la comparación con esas colchas que hacen los Amish en Estados Unidos, o los cuáqueros en realidad, no sé, que son colchas de retazos, que le llaman quilts, que son muy hermosas, pues, para observarlas por lo menos son muy hermosas, ¿verdad? Colchas que hacen de retazos de diferentes telas, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica hacemos carreteras de retazos. Si usted se pone a ver las cosas, de Barranca a Liberia, es más, de Barranca hasta la frontera con Nicaragua, la Cruz y más allá, hay una sola carretera, la Interamericana Norte. Pero cuando se va a construir, se saca Liberia-Cañas, tramo de 30 o 35 kilómetros. Después se saca Cañas-Limonal. Y después otro día se saca Limonal-Barranca. Y cada proyectito, cada uno de esos, cada tramo vale 100, 200 millones de dólares. Entonces las empresas pequeñas pueden hacerlo. Pequeñas digo yo. Sí. Si usted saca una sola carretera,
de 180, 200 kilómetros, y puede ser que esa carretera cueste 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares. Probablemente una empresa como H. Solís no tiene la capacidad financiera para garantizar esa obra. Entonces eso invita a que empresas internacionales de primer nivel vengan a participar en Costa Rica. Pero digo de primer nivel, no es ir a traer a Odebrecht o a OAS, a las empresas latinoamericanas, que hacen lo mismo que las costarricenses, pero un poquito más grande, y el mismo chorizo, pero un poquito más grande. No, se trata de invitar a empresas europeas, a empresas americanas, a empresas japonesas, coreanas, a que vengan a construir obra en Costa Rica. Lo que pasa es que trasladar maquinaria es muy caro. Y entonces ninguna empresa va a trasladar maquinaria para hacer un tramo de 20 kilómetros de carretera. Nadie lo va a hacer. Y entonces ese es el mecanismo que han ideado las autoridades en conjunto con las empresas para evitar que venga competencia internacional y para evitar que venga competencia seria. Y entonces se reparten las carreteras en retazos. Entonces, eso hay que acabar con eso. Hay que atreverse a hacer proyectos completos. Lo otro es el portillo que hay en la ley de contratación administrativa, que permite ampliar los contratos una vez adjudicados hasta en un 50%. Eso es un despropósito. Yo trabajé 15 años en el negocio de la construcción y nunca llegamos a tener más de un 10% en el presupuesto para imprevistos. Y nunca llegamos a utilizar la totalidad del presupuesto de imprevistos. Porque un imprevisto es un imprevisto. No es algo que usted puede prever y se le olvidó presupuestar. Un imprevisto es que mandamos a hacer un estudio de suelos y íbamos a poner 6 edificios en un terreno y hicimos 4 perforaciones y donde iba el edificio número 5 no había perforación y usted se encontró un suelo arcilloso, por ejemplo. Y usted tiene que, ¿cómo se llama?, sustituir ese suelo. Bueno, ahí tuvo un imprevisto, tuvo que cambiar los cimientos, lo que sea. Pero 50%. No hay proyecto privado que sobreviva a un sobrecosto del 50%. Y entonces, ¿qué es lo que hacen aquí en Costa Rica? Vea, y lo estamos viendo hoy. La circunvalación, para empezar, se empezó a construir, o se empezó a diseñar en los años 70. Se empezó a construir, si no me equivoco, en los años 80. Como la 27. La 27. La 27 es otra que se diseñó en los años 70 y se empezó a construir en el 2000 más o menos. Pero la circunvalación se empezó a construir porque a mí me tocó todavía llevar a una novia a la universidad, estrenar la circunvalación llevando a una novia a la universidad. Buena memoria. En los años 80, mediados de los años 80. Y ¿cómo se llama? Y entonces venimos desde los años 80 con un pedazo de la circunvalación y el otro pedazo sin construir. Ahora finalmente deciden, vamos a hacer la circunvalación norte para cerrar el anillo, y lo partieron en 5 fases, me parece. Y entonces le adjudican a una empresa la fase 4, que es una de las más grandes, que además tiene un viaducto, entonces es una fase cara, y a esa empresa le entregan la fase 5, no por concurso, sino por ampliación del contrato de la fase 4. Perdón, don Philippe, y al público, eso no es un imprevisto, eso es un mecanismo que se pensó con maldad y alevosía para evitar la competencia en la adjudicación del 5.º tramo. Y se lo adjudicaron a la empresa que había ganado el 4.º tramo. ¿Por qué? Porque el cuarto tramo es largo y con puente elevado, o sea, es caro, y el 5.º tramo es mucho más barato, entonces con el 50% sale. Entonces todo eso hay que eliminarlo porque las reglas que permiten la corrupción las diseña el sector público, muchas veces en contubernio con estos empresarios. Ojo que dije empresarios y no empresarios, porque hay que distinguir entre la mayoría de los empresarios, que es gente honesta y decente, y estas ratas de caño, porque es lo que es, que en vez de ir a competir en el mercado para ofrecer el mejor producto y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, lo que hacen es
hacer contubernios con el poder político para beneficiarse con negocios lucrativos, ¿verdad? Eso no es ser empresario. Y entonces esas reglas hay que cambiarlas, pero esas reglas le toca cambiarlas al sector público. Y evadir esa responsabilidad diciendo que no habrían corruptos si no hubieran corruptores es una soberana estupidez. Es una verdad de perogrullo, pero es una soberana estupidez. Gracias, don Eliezer. Vamos a ver ahorita las preguntas con el auditorio. A ver, ¿qué tenemos, por favor? Sí, muy bien. Tenemos varias preguntas. ¿Ha pensado, don Eli, en contribuir al país desde una curul como diputado? Sí, claro que lo he pensado y es una posibilidad. Lo que pasa es que un diputado solo lo único que puede hacer es atajar unos cuantos goles, pero eso es como poner a Keylor Navas, un porterazo, a jugar sin equipo, a jugar sin defensa. Uno necesita tener defensa, necesita tener contención, necesita tener creación y necesita tener delanteros que metan goles. Si usted únicamente está dedicado a la defensa, a atajar goles, entonces podrá evitar que suban los impuestos o esto o lo otro, pero nunca va a lograr hacer las grandes transformaciones que este país necesita. Y para eso se necesita llegar al Poder Ejecutivo, pero también que nos acompañe una fracción legislativa significativa para que pueda llevar a la realidad en las leyes las propuestas que presenta el Partido Liberal Progresista a la población costarricense. Hace unos momentos usted hacía referencia a Recope. ¿Usted y su partido impulsaría la posibilidad de explotar petróleo, oro, gas natural en el territorio nacional? No, yo creo que Costa Rica ha adoptado un modelo se ha generado una reputación como un país verde que conserva sus recursos naturales. Y si bien me consta que hay experiencias en el mundo de países que explotan el petróleo y otros minerales de manera responsable, la verdad es que la población costarricense rechaza eso, ¿verdad? Entonces, me parece que en este momento ponerse a promover eso es la propuesta que usualmente hace la gente que cree en panaceas. Es decir, que dicen, si generamos petróleo, resolvemos todos los problemas, perdón, si explotamos el petróleo, vamos a resolver todos los problemas económicos del país. ¿Para cuántos países ha funcionado eso? Hay algunos países desarrollados, en particular Noruega, que explota el petróleo de manera muy responsable, ambientalmente responsable, pero además todo el dinero va a un fondo soberano de inversión que se utiliza para resolver problemas de la población. Pero en la mayoría de nuestros países esa plata termina en un óleo, y no es el óleo que sale de la tierra, ¿verdad? El óleo que se reparten los políticos de turno. En otro momento del conversatorio también usted hizo referencia al caso Cochinilla. Fuera del tema económico, ¿cómo ve usted la aplicación de la justicia en Costa Rica? Bueno, esa es una muy buena pregunta y una pregunta muy difícil. Yo creo que la justicia en Costa Rica está extraviada. Y si la queremos cambiar, necesitamos llevar a la Asamblea Legislativa una cantidad importante de diputados que entiendan esa necesidad. Para hacerlo, respetuosos con la democracia, respetuosos con el ordenamiento jurídico, entendiendo que los magistrados se sustituyen cuando se les vence el periodo, ¿verdad? Pero que no podemos simplemente seguir renovando el mandato de magistrados que llegan a servirse o que llegan a dormir en las sesiones o que llegan a defender privilegios como el presidente de la Corte. El presidente actual de la Corte sería más digno como dirigente sindical que como presidente de la Corte. Es un tipo que prefiere adelantar criterio, con lo cual se inhibe de poder participar por dicha, ¿verdad?, en la solución o en el análisis de algunos proyectos de ley importantes, porque le quema tanto la necesidad de defender el privilegio salarial que prefiere eso que
ir a participar en un debate reglado sobre esos proyectos de ley. Entonces me parece que el Poder Judicial se cambia desde arriba, e insisto que para poder cambiarlo necesitamos una cantidad de diputados importante que entiendan que hay que elegir a los magistrados por sus atestados, por su catadura moral, ¿verdad? Y no por amiguismo y por favores políticos como se ha venido haciendo en Costa Rica. Otra pregunta. Nos plantean, ¿qué medidas debe tomar el nuevo gobierno para devolver la credibilidad a la clase política nacional, en su opinión? Bueno, yo creo que el gobierno no tiene que esforzarse en devolver la credibilidad a la clase política. El gobierno tiene que esforzarse en devolverle la credibilidad a la economía costarricense, para que entonces los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros se sientan cómodos y seguros invirtiendo en el país para generar crecimiento económico. De la mano de eso, el gobierno reducir el tamaño del aparato estatal, simplificar los trámites, bajar los impuestos para que esto genere beneficios para la población. Y ese beneficio a la población hará que la población en algún momento diga, no todos los políticos son iguales, hay políticos que sí trabajan por el bienestar del país. Otro gran tema país es el de las pensiones. Existe una desigualdad entre los regímenes de pensiones, invalidez, vejez y muerte, poder judicial, magisterio. Pregunta don Raúl Espinosa, ¿qué propondría usted en el tema de pensiones? Yo tengo la propuesta publicada como desde el año 2016 o 17, ahora no recuerdo. Para empezar, algo muy sencillo. Lo primero que se requiere es acatar la Constitución Política. La Constitución Política de Costa Rica dice que habrá un régimen de pensiones igual para todos los trabajadores. No dice que hay uno especial para el Poder Judicial, no hay uno especial para el Magisterio. Hay un régimen de pensiones para todos los trabajadores costarricenses. Entonces, debería de haber un régimen que abarque a todos los trabajadores en igualdad de condiciones. ¿Cómo se logra esto para que sea exitoso? Se crea un sistema de cuentas individuales, de cuentas de capitalización individual, donde el aporte del trabajador y el aporte que hace el patrono a nombre del trabajador entran a una cuenta del trabajador. Y entonces el trabajador sabe que su dinero se va acumulando en esa cuenta a lo largo de sus años laborales y ahí va a estar cuando le toque retirarse. A diferencia de lo que sucede hoy, el dinero entra a una buchaca común, el IBM, es una buchaca común, donde lo que los trabajadores activos de hoy aportan se va a pagar las pensiones de quienes hoy están jubilados. Y entonces no hay garantía de que cuando a una persona joven que hoy está cotizando le toque pensionarse, no hay garantía de que va a haber dinero para pagarle esa pensión. Porque en 1970 en Costa Rica había 30 trabajadores activos por cada pensionado. En 1980 había 20 trabajadores activos por cada pensionado. Hoy tenemos menos de 6 trabajadores activos por cada pensionado y las proyecciones nos dicen que en los próximos 10 años caerá por debajo de 3. Entonces es imposible sostener un régimen como el que tenemos hoy en día. Entonces usted crea un régimen de cuentas individuales donde el trabajador puede escoger a su operadora de pensiones. Pero todo el mundo en igualdad de condiciones. Si la ley dice que usted tiene que aportar el 10% de su salario, usted aporta el 10% de su salario. Si la ley dice que el patrono tiene que aportar el 5%, el patrono aporta el 5%. Y después usted, como dueño de ese dinero, decide si quiere que se lo maneje la operadora Los Patitos o la operadora Los Gatitos, ¿verdad? Usted escoge cuál. Y si usted quiere que sea la operadora de un banco estatal o quiere que sea una operadora privada, cosa suya, ¿verdad? Pero entonces se genera competencia entre los operadores de pensiones para mejorar los rendimientos. Al final de cuentas, ¿cómo va a escoger el trabajador? ¿Cuál operadora de pensiones escoger? La que le dé mejor rendimiento. Que los jueces y los magistrados quieren una pensión mejor. Maravilloso. Creen una pensión complementaria del Poder Judicial. Perfectamente. Como pensión complementaria. ¿Ustedes quieren poner que va a aportar un 3% adicional o un 24% adicional? Cosa de ustedes.
ya no es obligatorio, es, ¿cómo se llama? Es discrecional. El trabajador decide si participa en ese esquema. Pero el esquema que dice la Constitución, que es uno para todos los trabajadores, tiene que ser el mismo para todos los trabajadores. Hoy tenemos la injusticia de que el Estado como patrono le paga a los trabajadores del gobierno central, hace el aporte patronal, que no recuerdo, anda como en el aporte patronal, que anda como en un 5%, no recuerdo ahora las cifras exactas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a los del Poder Judicial les hace un aporte como del 13% o del 9%. No me hagan caso en las cifras. Pero a los del Poder Judicial y a los del Magisterio, el Estado como patrono les aporta mucho más que al resto de sus trabajadores. ¿Y dónde dice la Constitución que aquí en Costa Rica había trabajadores de primera clase, de segunda y de tercera? ¿Por qué los del Poder Judicial reciben más, los del Magisterio un poquito menos y el resto de los trabajadores del propio gobierno reciben menos? Para no hablar de los ciudadanos que pagamos los impuestos y financiamos esa fiesta, ¿verdad? Así que esa propuesta está publicada desde hace 5 años. Se habla de que el grueso de la recaudación de impuestos proviene de 4 o 5 impuestos. ¿Cómo puede el Estado recibir ingresos sin tener tanta diversidad de impuestos? Eliminando los que no generan. De hecho, hay 5 impuestos que generan casi el 90% de todo lo que recauda el Estado. Quiere decir que hay aproximadamente 105 impuestos que generan el otro 10%. Lo que pasa es que la administración de 105 impuestos para generar apenas el 10% de la recaudación, es más caro administrar ese sistema que lo que se recauda. Es decir, yo hago un esfuerzo que me cuesta 1 millón de colones para cobrar 500.000 de impuestos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, la enorme mayoría de esos impuestos pequeños, que lo que generan es burocracia adicional, tramitología adicional, tiempo adicional que el ciudadano tiene que dedicar, la enorme mayoría de esos impuestos se pueden eliminar. Al eliminarlos, usted tiene personal del Ministerio de Hacienda dedicado a la administración de esos impuestos, que usted los puede trasladar a fiscalizar los impuestos que sí recaudan, que es donde está la mayor evasión. Entonces, usted fortalece la fiscalización y va a disminuir la evasión. Entonces, va a mejorar la recaudación. De manera que eliminando esos impuestos y por otro lado simplificando el sistema tributario en el sentido de eliminar la dispersión que tenemos hoy, donde los trabajadores pagan 10, 15, 20 o 25% dependiendo de su nivel de ingresos. Ese tipo de, o lo que tenemos en el IVA, hay artículos que pagan el 1, pagan el 2, pagan el 4, pagan el 8, pagan el 13. Pero cada vez que usted tiene un sistema así, invita a la evasión, invita al engaño. ¿Cómo se llama? Si usted vende maquinaria agrícola, por decir algo, y esa maquinaria agrícola es para un producto de canasta básica, entonces debería pagar el impuesto de la canasta básica. Pero si es para un producto que no es de canasta básica, que tiene que pagar el 13%, la misma maquinaria debería pagar el 13%. ¿Y cómo controla usted que una empresa, por ejemplo, que produce papas y frijoles y produce sandías y plantas ornamentales, no va a usar la maquinaria un día aquí y el otro día allá, ¿verdad? Entonces, esas dispersiones hay que eliminarlas y bajar las tasas de los impuestos para reactivar la economía. Usted hablaba ahora de un ministerio de la producción. ¿Sería esto algo como un megaministerio, como ha pretendido el gobierno con el Mideplan? Francamente no entiendo a qué se refieren con el Mideplan. El Mideplan es uno de los ministerios más pequeños, con menos potestades, menos poder y menos recursos que tiene la administración pública. Pero no se trata de agarrar a un ministerio que hoy existe y darle megapotestades, dejando toda la demás estructura intacta, sino eliminar a un montón de entidades porque las estoy fusionando, sí, en un ministerio importante.
De hecho, un Ministerio de la Producción importante con poder, un Ministerio de Economía importante con poder, un Ministerio de Transportes y Obras Públicas importante con poder, pero sin tanta entidad satelital, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de mejorar la calidad de la política pública y disminuir el gasto público simultáneamente. Sí, me parece que la pregunta iba en el sentido del empleo público, ¿verdad? Que se hablaba que Mideplan iba a controlar la contratación, ¿verdad? Iba a controlar todo, ¿verdad? En ese aspecto. Sí. Nos preguntan... Solución, por cierto, típica PAC, típica socialdemócrata, porque usted ya tiene un servicio civil y ahora se lo va a dar al Mideplan, pero el servicio civil sigue existiendo, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es dándole potestades a otra entidad de una entidad que va a seguir existiendo. No ahorra gasto, por el contrario, Mideplan va a necesitar contratar más gente, ¿verdad? Entonces, esas son las soluciones que hay que erradicar en la política costarricense. ¿Cómo atender el tema del primer empleo en la juventud? Por ejemplo, en los jóvenes titulados sin trabajo, sin este primer empleo. Un poco lo que comentaba casi al principio de la conversación. Tenemos que reducir los costos de la seguridad social para que al empleador no le resulte tan caro contratar a la persona joven. Incluso una vez reducidos los costos de la seguridad social y reducidas las cuotas de la seguridad social, también hay que pensar en un mecanismo gradual donde uno diga, ok, las personas jóvenes, las personas recién graduadas del colegio o recién graduadas de la universidad, los primeros 3 años van a pagar una fracción o la empresa que la contrate va a pagar una fracción de la seguridad social. Por si usualmente en esas edades es cuando menos se usan los servicios de salud, ¿verdad? Para entonces permitirle a esa persona ir adquiriendo las habilidades y mejorando su productividad para que entonces ya al 3er año o al 4.º año la empresa pueda pagar la seguridad social completa y que no le represente una pérdida para la empresa, ¿verdad? Es un tema de adecuar el costo de la contratación, que hoy es muy elevado por la seguridad social, ¿verdad? Y también, que es un tema que no hemos tocado, es necesario hacer una reforma al Código Laboral, que fue... Otra. No, pero no... de hecho, la última reforma del Código Laboral hace que sea urgente. Es más, ni siquiera es una reforma, se necesita un Código Laboral nuevo. El que tenemos vigente en Costa Rica es de 1943 o 1941, ya no recuerdo exactamente. Y por supuesto hace 75 años o 80 era imposible prever el desarrollo del mercado laboral en el año 2021. La realidad hoy es completamente distinta. En la era del Internet, de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial, no podemos pensar que las relaciones laborales siguen siendo las mismas que hace 70 o 80 años. Y entonces hay que cambiar esas regulaciones para adaptarlas a las necesidades de los mercados actuales. Y eso haría que una vez más sea más atractivo contratar gente que hoy ha dejado de ser atractivo, ¿verdad? Con la virtualidad, ¿cuánto discutimos en Costa Rica si se aprobaba o no se aprobaba la virtualidad? La realidad termina venciendo a la ley. La virtualidad se daba en Costa Rica aunque no hubiera marco legal, ¿verdad? Es como la telefonía por internet. Existía en Costa Rica 10 años antes de que se aprobara la ley que la permitió, ¿verdad? Entonces, hace falta eso. Don Eliezer, ya llegamos al final de este conversatorio y realmente agradecemos mucho que nos haya acompañado y compartido sobre todo algunas de sus opiniones con nuestra audiencia por medio de nuestro canal YouTube de la Gran Loya de Costa Rica. A quienes nos siguen desde sus hogares, les agradecemos su tiempo y sobre todo su interés en escuchar y informarse por emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestra red social y estar al tanto de los próximos eventos que vamos a transmitir. Señores y señoras,
Don Eliezer, permítame de agradecerlo una vez nueva. Muchísimas gracias por su asistencia, por sus comentarios, por sus ideas. Muchísimas gracias por su presencia ahí. No, muchísimas gracias, don Felipe, y nuevamente muchas gracias a la gran Logia Masónica por la invitación. Ha sido un gusto, de verdad, conversar con ustedes. Señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia de hoy y que pasen una buena noche. Gracias.